Northeastern Illinois University presenta Xochipilli Podcast. Arte, cultura y literatura latinoamericana en los Estados Unidos. Conduce Pedro Pablo Marín. Esa es más o menos la diferencia, ¿no? De hacer tatuajes porque puedes hacerlos y hacer tatuajes sabiendo lo que estás haciendo. Entonces, para mí, llegar de punto A a punto B me tomó mucho tiempo porque a mí nadie me lo dijo. Yo lo tuve que descubrir por mí mismo. Por el camino, ¿no? Claro, sí. Y esta cuestión de mezclar o introducir en la cuestión prehispánica. Bueno, mira, al descubrir el tatuaje tradicional americano me emocioné, ¿no? Porque ya como quien dice, como llegaste, dijiste, lo tengo yo, ya tengo la fórmula, de aquí soy, ya tengo la fórmula, ¿no? Cuando lo entiendes, porque yo también, o sea, antes de eso yo también, o sea, peleaba mucho eso, o sea, pero yo no quiero cosas tan simples. O sea, ¿me entiendes? Tenía también todo eso hasta que ya entendí por qué. Dije, ok, ya entiendo por qué, voy a implementar esa técnica para mis tatuajes futuros. Ahora, hice el tatuaje tradicional americano que me gustó por mucho tiempo, pero no sé por qué, pero siempre se me hizo difícil trabajar tan pequeño quizás, ¿no? O sea, en diseños pequeños me daba mucha dificultad darles buen balance, ¿me entiendes? Darle un buen balance al diseño. No fue hasta que quizás como a principios del año 2000, quizás el 2004 o 2005, empecé a viajar a Nueva York con un amigo que tenía su estudio en Nueva York. A Rodrigo Melo le mando un saludo, gran artista, o sea, indirectamente es mi maestro, ¿no? Entonces, digo, llego al estudio de este amigo, o sea, yo veo, él ya está trabajando en tatuaje japonés, o sea, él ya tiene varios años haciendo tatuaje japonés, y yo cuando llegué a su estudio, o sea, yo me enamoré de todo su trabajo, me enamoré de sus dibujos, de la escala, ¿no? Del tamaño, porque ella estaba haciendo cuerpos completos ya, o sea, ya. Entonces ahí fue cuando las primeras veces que me acuerdo de interesarme en el tatuaje japonés. Regreso a Chicago, pues empecé a intentarlo, y lo que me di cuenta de que para mí se me hacía muy fácil crear tatuajes grandes, o sea, pintar en grande, un poco más suelto, un poco más, ¿me entiendes? En vez de estar tan restringido en una rosita con el listón y el nombre que se viera perfecto, y ¿me entiendes? O sea, me decía, una rosita la podría dibujar 20 veces y no me gustaba. Yo podría dibujar todo un dragón, toda una manga completa, dragón con flores, y en 2 o 3 veces me salía y yo decía, ¿me entiendes? Entonces ahí fue donde descubrí quizás eso era lo mío, ¿no? A trabajar en gran escala, trabajar en tatuaje japonés. Ahora ya, cuando empecé a aprender las reglas del tatuaje japonés, cuando empecé a aprender la historia del tatuaje, que me puse a leer como loco, o sea, me devoraba todo lo que me entiendes, o sea, era de ordenar libros, de ir a la biblioteca y buscar libros y pedirle a mis amigos, porque me acuerdo que y algunos amigos míos son un poco celosos de su material entonces como que no, o sea, como que no te muestran, ¿no? O sea, no te muestran, o sea, yo aprendí de esto, pero no, él también quiere aprender lo mismo, pero pues no lo voy a dejar, ¿no? O sea, que él que se las arregle como pueda, ¿no? O sea, y luego te veían las ganas que traías. Sí, exactamente. Entonces cuando y ahora se van a enterar, me van a odiar, pero bueno, cuando ellos estaban trabajando, que no, pues yo iba a sus estudios a visitarlos, a tatuar ahí también, y esto y lo otro. Cuando yo no estaba tatuando, ellos iban a tatuar. Mientras ellos estaban ocupados acá, pues yo sacaba esos libros y con mi teléfono sacándole fotos a todo. ¿Me entiendes? Todos los libros, y ya yo los fui buscando. Ahora, cuando me empecé a devorar todos estos libros de la historia
japonesa de los tatuajes, fue cuando empecé a también enterarme de las historias, ¿no? De las historias que se narran en estos tatuajes, ¿no? En lo tradicional que es la historia para la cultura japonesa, ¿no? O sea, todas esas historias bellísimas que se narran en estos tatuajes también bellísimos. Entonces, yo desde siempre fui muy fan o muy orgulloso ¿me entiendes? De todo lo prehispánico mexicano, ¿no? O sea, siempre fue algo muy fuerte para mí. Pero entonces cuando yo empecé a estudiar el tatuaje japonés, fue ahí cuando yo me di cuenta, dije, mi cultura también tiene unas historias hermosas, ¿no? O sea, desde deidades, dioses, o sea, dije, o sea, ¿qué pasa aquí? Sí, no, o sea, yo dije, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Así es, dije aquí, o sea, en mi cultura también hay miles de historias que contar, ¿no? Y creo que ahí fue donde, haz de cuenta que se hizo el clic de que, claro, yo puedo hacer esto, ¿no? Pero ahora también vino esa incertidumbre de que cómo lo iban a recibir mis colegas japoneses, ¿no? Ya. Por su restricción. Por todo lo que comentas ahora, ¿no? Claro. Entonces yo dije, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Porque inclusive hasta a lo mejor ni trabaje, ¿no? Dije, a lo mejor no, pues sí, yo dije, a lo mejor ni siquiera las imágenes prehispánicas con toque o fondo japonés a lo mejor ni se ven bien, ¿no? O sea, pero yo quiero intentarlo, o sea, tenía esa, ¿me entiendes? Tenía esa espinita, yo decía, no, es que sí queda, y que si no, bueno, ¿me entiendes? Ahora sí dije, bueno, por si son peras o manzanas, lo voy a hacer, o sea, definitivamente. Entonces de ahí empezó, ¿me entiendes? De ahí empezó a empezar a dibujar cositas y ponerles fondo japonés, claro que porque no tenía mucha experiencia haciendo tatuajes japonés, porque obviamente el fondo es lo que le da vida. El fondo japonés es lo que le da vida y movimiento al tatuaje, ¿no? Sí, he visto que hay ciertas poses, en cuestión de los guerreros, incluso también en el dragón. O sea, hay una especie de movimiento. Claro, ¿no? sí. Se alcanza a percibir, no es como el americano que es una cuestión. Exactamente, ¿no? sí. Entonces también ahí tienes también que conocer algo de anatomía, ¿me entiendes? O sea, porque un tatuaje, aunque esté bien ejecutado técnicamente, pero si no tiene ese movimiento que va acorde al movimiento de tu brazo, de los hombros, del pecho, ¿me entiendes? Entonces ese tatuaje no se va a ver bien. Entonces tienes también que entender eso, tienes que entender el movimiento de la anatomía, de usar del cuerpo, de usar ciertos músculos para que dé volumen y no para que, ¿me entiendes? O sea, que se haga una fusión entre el cuerpo y el tatuaje. Claro, sí. O sea, que no vaya uno por un lado y otro por el otro, ¿no? Sino que se acompañen. Te puedes bajar un poquito, es un poquito muy alto. Ahí, sí, ahí está bien, sí está bien, ahí está bien, sí, gracias. Sí, de repente tengo un poquito muy alto. Okay. Sí, entonces te digo, o sea, hay que tener mucho cuidado porque te digo, o sea, el tatuaje japonés es muy complejo, ¿me entiendes? Porque tienes que saber desde su historia para hacerlo bien, y tienes que entender anatomía, tienes que también ya tener mucha experiencia como tatuador, porque también la aplicación, por ejemplo, la aplicación de un tatuaje pequeño en un brazo, súper fácil, pero ya si vas a hacer toda una espalda completa, o sea, ya estás hablando de un proyecto grande y también tienes que saber cómo ejecutarlo, ¿me entiendes? Tienes que tener esa seguridad de lo que estás haciendo.
Entonces te digo, se requiere de mucho, o sea, se requiere de mucho, de mucho empeño, de mucha dedicación. El tatuaje en general, mucha dedicación. Si lo quieres hacer bien, mucha dedicación. Pero en especial el tatuaje japonés, porque hay mucho que estudiar, hay mucha tarea que hacer, hay muchas desveladas, hay muchas de que tienes que decirle adiós a tus fines de semana. O sea, no tienes que hacerlo, pero depende a qué nivel quieres estar, como todo, ¿me entiendes? O sea, y depende donde quieras llegar. A donde llegas depende del empeño que le has puesto a cualquier cosa. Y el tatuaje no es la excepción. Como cualquier disciplina artística. Claro, claro. Parece que en la medida de tu esfuerzo está el grado de la perfección, digamos, Claro. o el desarrollo de tu arte, ¿no? Y estoy fascinado porque encuentro mucha relación en la cuestión literaria y la cuestión del tatuaje. Yo te digo, yo jamás hubiera pensado que tuviera esta relación, ¿no? En el caso de la novela que hablábamos hace un momento. Sí.